Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes, día 26 de enero, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros, soy Judith, y empezamos con el último vídeo de la semana, pues con la plena observación de cómo acaba cerrando el futuro del Nasdaq. Vamos a ver el lunes la vela semanal de cierre, estamos en zonas claves de resistencia, máximos históricos, lo llevo repitiendo toda la semana en todos los vídeos, y por tanto hoy, que es viernes ya, pues es una sesión muy importante para acabar de observar, de ver cómo se produce ese cierre. Antes de empezar con el vídeo, pues como siempre, recordaros que todos estos vídeos, valga la redundancia, tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos al gráfico del Nasdaq, futuro del Nasdaq. Aquí, en gráfico semanal, empezamos con él. Tenemos aquí máximos históricos y estamos toda la semana peleándonos en esa zona. Lo amplío bien. Fijaros en la vela que tenemos a estas horas. Falta todo por hacer en cuanto a la sesión americana de hoy, pero es una vela que de momento no tiene muy buena pinta. Ha dejado unos máximos pues muy por encima de lo que nos encuentra el precio ahora mismo, y como cerremos por esta zona o incluso por debajo, mala señal, porque significaría dejar aquí en vela semanal una vela tipo estrella fugaz o pin bar, como le llamemos, y por tanto una señal de posible giro ya de cara a la semana que viene. No sería del todo definitivo, pero sí que es pues una primera señal del precio, ¿no? De la reacción de pues en una zona de resistencia clave, como es aquí en los 17.600, 17.800, ¿no? Donde nos encontramos. Así que atentos al cierre de la vela de esta semana. En gráfico diario, pues bueno, ayer sesión bastante dubitativa, no llegó a ser un doji, pero casi para arriba, para abajo y sin ir a ninguna parte. Y si bajamos al gráfico de 4 horas, pues vemos ya una primera señal, ¿no? De un poco de duda de esa vela semanal, de cómo queda, ¿no? De que quede pues cerca de los máximos del rango. ¿Por qué? Pues porque la estructura alcista que ayer comentaba que se mantenía, que era la ruptura de esta resistencia y que había aguantado bien como soporte, ayer volvió a atacar la resistencia, no pudo con ella. Aquí tenemos una especie como de, especie casi ya confirmado, de doble techo por fallo, y cuyo mínimo común, que era esta misma zona, hoy se ha perdido. Con lo cual ya no tenemos esa estructura alcista, tenemos ya una estructura bajista en este marco temporal de 4 horas, a falta de confirmar que esta zona, estamos hablando de los niveles de 17.550 aproximadamente, actúen como resistencia. Todavía no está confirmado, nos falta ese último toque, que sería el máximo decreciente. Tendríamos ya dos mínimos decrecientes, un máximo, aunque sea una estructura de giro, ¿no? Pero nos falta que esta zona reaccione como resistencia y se nos gire el precio para confirmar el inicio de una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, repito, 4 horas. Con lo cual, atentos a esta zona porque hoy es clave. Clave. Si esto se produce aquí el giro, atacaríamos los mínimos del día y la zona de los mínimos de este pasado martes, que es una zona de soporte que sería el inicio, ¿no? del último impulso alcista que se ha producido pues, a lo largo de estos días. Así que atentos a esto, y esto evidentemente, dependiendo de lo que ocurra aquí, pues condicionará y mucho pues, el cierre de la vela semanal. Vamos al gráfico de 1 hora para terminar. En cuanto a niveles intradiarios, hoy también a estar atentos. Si llegara el precio a superar esta zona, y que se ve muy concreta, ¿no? Ese mínimo común de ese doble techo que volvió al final de la sesión ayer a acercarse y rebotó, con lo cual he marcado una zona un poquito más amplia para coger estos mínimos que se formaron aquí. Y por tanto vamos a ver qué ocurre aquí. Si llegara el precio a romper esta resistencia, nos enfrentaríamos con un nivel intermedio que es 17.650. Aquí tenemos una zona de desequilibrio del final de la sesión de ayer que coincidía, si me voy aquí un poquito para atrás, con este mínimo común de esa estructura de giro que se formó ayer en la zona de resistencia de los máximos semanales, con lo cual tenemos también aquí un nivel bastante importante, de menor importancia evidentemente que esta zona, pero a observar para la sesión de hoy si llegara el precio a ella. Vámonos al futuro del Mini SP500 en gráfico diario. Ayer aquí sesión alcista, sin llegar por eso a superar los máximos de la semana. Gráfico de 4 horas. Aquí tenemos, a diferencia del futuro del Nasdaq,
que está un poco más perjudicado técnicamente, el futuro del mini SP500 en gráfico de 4 horas todavía mantiene la estructura alcista, ya que esta zona de soporte, que es el throwback que se produjo tras la ruptura de esta resistencia, pues de momento se mantiene como soporte. Hablamos de los 4.890, 4.900. Y tenemos un soporte clave que mantiene estructura alcista en el gráfico de 4 horas. Bien es cierto que a cortísimo plazo lo que se está formando aquí es un pequeño lateral, ya que ayer el precio volvió a atacar la resistencia de la sesión del miércoles, no pudo con ella, también dejando una estructura como de doble techo por fallo, aunque todavía no está confirmado, ya que no ha perdido el mínimo común, y estamos un poco enredados ahí. Así que si el precio mantiene esta zona de soporte, mantenemos un poco esta configuración lateral, que ya se verá si es de consolidación de la última subida o si es de giro, una zona de distribución o una zona de reacumulación para seguir subiendo. Veremos, todo dependerá también en mayor medida de lo que ocurra en el Nasdaq. Si perdemos esta zona, repito, nos veremos con el soporte de los 4.880 y si lo perdemos, pues muy probablemente ya nos iríamos a la zona de 4.840. Técnicamente no hay ningún nivel que lo pudiera aguantar. Y si rompemos, claro, la resistencia de 4.930 aproximadamente, siguiente objetivo 4.960. Vámonos al gráfico de 1 hora para terminar. Ahí se ve muy bien toda esta lateralidad de las últimas 2 jornadas y destaco un nivel intermedio muy intradía, que es este de aquí situado en los 4.908 aproximadamente. Es el máximo común de una pequeñita estructura de giro que se ha formado aquí en 1 hora, con el apoyo del soporte mayor que hemos comentado, una especie de como de doble suelo, máximo común que se ha roto y que podría ser soporte en la sesión de hoy si el precio regresara. A lo mejor lo veremos mejor aquí en 15 minutos, ahí se ve esa estructura de giro, ese máximo común. Además ahora tenemos ahí el refuerzo de la media de 200, básicamente de todas, en este marco temporal de 15 minutos, con lo cual 4.908, vamos a ver si el precio llegara, si actuara como soporte para ver pues otra posible subida atacando los máximos de ayer, esa resistencia importante situada aquí en 4.930. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy, atentos a la vela de cierre semanal y el lunes lo comentaremos. Que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.